Una, dos, tres. Bueno, ahora vamos a hablar sobre uno de los temas que es el realismo. A continuación se van a dar a conocer los datos más importantes sobre este tema. El realismo. Los obreros debieron realizar huelgas, manifestaciones, enfrentamientos violentos con el ejército y la policía para combatir la explosión despiadada y conseguir unas reivindicaciones mínimas. ¿Qué quiere decir esto? Una jornada de 8 horas, derecho a sindicarse, supresión de la explotación infantil. A partir de las últimas décadas del siglo irán creándose organizaciones políticas y sindicales de inspiración socialista y anarquista. Primeramente, tenemos que el realismo surge en Francia en el siglo XIX. El desarrollo científico y tecnológico. Se quiere decir con esto que la filosofía propia de la sociedad burguesa es el positivismo, para lo que no existe otra realidad que los hechos perceptibles, ni es posible otra investigación que no sea el estudio empírico de estos hechos. La observación rigurosa y la experiencia son los instrumentos básicos de la filosofía positivista. Estos principios están en la base del desarrollo de las ciencias experimentales y de la técnica. El desarrollo de las ciencias experimentales servirá de modelo a los escritores e influirá en su obra. En este sentido se pueden destacar la fundamentación de la medicina moderna, basada en la experimentación, la formulación de las leyes de la herencia genética por Mendel, la teoría de la evolución de las especies enunciada por Darwin y la teoría de las luchas de clase como motor de la historia de Karl Marx. Tenemos nuevos inventos, como son el desarrollo científico conlleva el tecnológico. En este periodo se suceden numerosos inventos que modificaron progresivamente la vida cotidiana, como tenemos el ferrocarril a vapor para transporte de pasajeros en 1830, la bicicleta de pedales 1839, el automóvil 1886 y muchos otros. Los rasgos en la literatura realista tenemos la observación y descripción precisa de la realidad, ubicación próxima de los hechos, propósito de crítica social y política, predilección por la novela, aunque también se cultiva el relato breve con los resultados muy brillantes. Propósito de crítica social y política. Los autores conservadores describen la realidad para mostrar su degradación y postular un retorno a los viajes valorados tradicionales. Los progresistas también muestran las lacras sociales, pero para ellos estas obedecen a la previvencia de una mentalidad conservadora que lastra el avance hacia el nuevo mundo. La novela realista. La novela se considera el género más adecuado para reflejar la realidad en su totalidad. Sus rasgos más comunes son verosimilitud, didactismo, narrador omnisciente, estructura lineal, descripciones minuciosas, aproximación del lenguaje al uso coloquial. Como características de la novela realista tenemos asuntos cotidianos, vocabulario sencillo, personajes comunes, preocupaciones sociales y económicas, y la introspección psicológica. Tenemos como características del realismo los asuntos cotidianos, vocabulario sencillo, personajes comunes, preocupaciones sociales y económicas y la introspección psicológica. Vamos a hablar cada uno de estas características. Los asuntos cotidianos. Los asuntos cotidianos se refiere a cómo conseguir trabajo, a qué tiempo pagarán la quincena, entre otros. El vocabulario sencillo es el que se utiliza diariamente. Los personajes comunes son aquellos personajes, como se habló anteriormente, de las prostitutas, los jóvenes y las amas de casa, los personajes de clase media, entre otros. Las preocupaciones sociales y económicas. En estas se pueden hacer varias interrogantes de las personas, de cómo se va a sobrevivir y otros varios asuntos. Y esta introspección psicológica es la que lleva el autor a los personajes a meterse dentro de uno mismo para conseguir así un papel para lograr el objetivo.
Tenemos también dentro de este tema el naturalismo, positivismo y marxismo. Como naturalismo. El naturalismo está compuesto por ambientes miserables, personajes marginales, un lenguaje natural, vulgar y soez, ya que este también acepta el determinismo y el materialismo. ¿Qué es el materialismo? El materialismo es aquel que acepta todo lo que proviene de la materia, es decir, del origen de las especies. ¿Qué es el determinismo? Precisar las novelas realistas, juzgar, criticar a la sociedad, a las novelas realistas en sí. Es decir, que son los liberales. ¿Qué son estos liberales? Son los que buscan justicia e igualdad. Como siguiente punto tenemos que es el positivismo. Con el positivismo se suele indicar una corriente de carácter filosófica, cultural, dominante en Europa, donde forma parte del siglo XIX, particularmente en Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. El movimiento también alcanzó Estados Unidos y Latinoamérica. Tenemos como obras del realismo La comedia humana y su autor Balzac, Humillados y ofendidos de Dostoyevsky y Tiempos difíciles de Charles Dickens. En estas obras podemos presenciar cómo se da a conocer la vida cotidiana de las personas, en donde el autor busca en sí el realismo, con lenguaje soez, vulgar, el lenguaje llano, que es el lenguaje realista, también conocido, en donde en estas obras actúan todas las personas de la clase media, haciendo pasar por cosas cotidianas que suceden hoy en día, en esa época más bien dicho, y que se dieron a resaltar por cada uno de estos autores a las diferentes personas, para juzgar, criticar a la sociedad en sí. Con esto podemos finalizar con el realismo, que se ha hablado de un tema muy importante. Bueno, ahora vamos a hablar del modernismo. A continuación vamos a dar los datos más importantes que en él conciernen. El modernismo surge como movimiento literario en Francia en el siglo XX. Es una corriente opuesta al realismo. El modernismo también se caracteriza por la pasión y la evasión en sus escritos. En ellos se describe a la mujer como bella, voluptuosa, cruel y perversa. Construye mundos imaginarios ubicados en lugares exóticos, como el lejano oriente o en Grecia. En tiempos pretéritos, el amor es visto como cortés y delicado. Esta corriente rechaza todo lo vulgar y ordinario, más bien se dedica a alabar la belleza de un mundo irreal, fantástico o imaginario. Usa un lenguaje detallado para poder transmitir a los lectores lo anteriormente planteado. En el modernismo también se ve caracterizado el surgimiento de la generación del 98, que es un grupo de autores españoles de finales del siglo XIX, que se ve caracterizado por la incorporación a su obra de una reflexión sobre la esencia de España, basada en su tradición histórica y cultural. La principal fuente de inspiración de los 98istas es Castilla, a lo que consideran el corazón de la identidad hispana. Emplean el paisaje, monumentos, tipos e historias de la región castellana en sus ensayos, novelas, poemas y obras de teatro, pinturas y fotografía. Otra característica distintiva de la generación del 98 fue su interés por el arte, especialmente por la pintura, a la que dedicaron numerosas páginas de crítica periodística, así como textos literarios. Generación de capital. En el transcurso del siglo XX, en Ecuador surge un movimiento literario que, siguiendo los pasos de la literatura europea del siglo XIX, este movimiento se llamó la Generación de Capital. Los 4 escritores más reconocidos son Medardo Ángel Silva, Ernesto Noboa y Caamaño, Arturo Borja y Humberto Fierro. Lo curioso de este nombre es el trágico desenlace de la historia de estos 4 escritores. Todos se suicidan a muy temprana edad, siendo el más joven de estos Silva, cuando solo tenía 21 años. A continuación les daré una breve reseña bibliográfica de cada uno de los personajes
que si bien es cierto, bastante trágico, es necesario conocer los principales exponentes de la literatura ecuatoriana. Medardo Ángel Silva. Nace en Guayaquil un 8 de junio de 1800. Medardo Ángel Silva. Nació en Guayaquil un 8 de junio de 1898. Sus estudios fueron interrumpidos del Colegio Vicente Rocafuerte por problemas económicos, por lo cual entra a trabajar a una imprenta ya para sus 17 años. Sus poemas eran reconocidos no solo en los mejores diarios nacionales, sino también en algunas revistas literarias de prestigio. Arturo Borja, quiteño, nace en 1892, inspirado por la literatura europea. En su adolescencia escribe sus primeros poemas llenos de melancolía, deseos de muerte. Borja llega a ser conocido a pesar de que no tiene obras numerosas. Humberto Fierro nace en Quito en 1890, hijo de una familia aristocrática. Humberto Fierro conoce su amor literario a partir de los libros que solía leer en sus tiempos libres. Un dato curioso, que este poeta se da a conocer por medio de su colega también, Arturo Borja. El haiku es un tipo de poesía japonesa. Consiste en un poema breve, formado por 3 versos de 7 y 5 sílabas respectivamente. Comúnmente se sustituyen las moras por sílabas cuando se traducen o componen en otras lenguas. La poética del haiku generalmente se basa en el asombro y en el arrobo que se produce en el poeta, la contemplación de la naturaleza. La esencia del haiku es contar, kiru, mediante la yuxtaposición de 2 ideas o imágenes separadas. Tradicionalmente, un haiku debe tener también una referencia directa o indirecta a la estación del año, frecuentemente mediante el uso de un kigo o palabra que evoca la estación. Los saihiki son listas extensas de palabras kigo en japonés que el poeta puede utilizar. Rubén Darío es el poeta y escritor más afamado de los modernistas. Se llama Félix Rubén Darío Sarmiento. Nació en Nicaragua en 1867 y murió en el mismo país en 1916. Al principio se dedicó al periodismo y visitó diversos países de América y Europa. En España fue diplomático. Más tarde se dedicó a sus 2 pasiones predilectas, vivir y escribir poesía. Pasó por etapas de bienestar y de miseria. Una vida intensa y desordenada minó su salud y murió a los 49 años. Francia y España fueron los países que más influyeron en su poesía, en el cual se caracterizaba por el culto a la belleza pura y el amor por el arte. El color, el sonido, la palabra constituyen belleza. No interesa el contenido del poema, sino su capacidad de sugerir emociones estéticas. A los 21 años publicó su primer libro de poemas, Azul, con el que obtuvo gran éxito. Con posterioridad publicó Cantos de vida y esperanza, un conjunto de poemas cargados de colorido y musicalidad en los que exalta a la hispanidad. Otra obra importante también fue Prosas profanas. Llegamos a la conclusión de que tanto el realismo como el modernismo son corrientes filosóficas totalmente diferentes, pero que se complementan entre sí, ya que estas dos nos hacen ver desde diferentes puntos de vista la vida cotidiana como fue en esa época y como es hoy en día. También podemos concluir que el realismo y el modernismo son las corrientes que ayudaron a vivir a las personas en esa sociedad, porque muchos buscaban escaparse y por eso se fueron al modernismo, y otros querían solo evidenciar su realidad, palparla realmente, y eso es el realismo. Gracias.